Bienvenido al mundo de la ciencia ficción. No olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Disfruta de la escucha. La elegante nave espacial plateada atravesó la atmósfera lavanda de Ara. Su casco brillaba a la luz de los soles gemelos dentro de la cabina. Frank agarró los controles. Apretó la mandíbula cuando las luces de advertencia destellaron en la consola. Algo estaba mal. Vamos, nena, murmuró. Luchaba por mantener la nave estable. Un poco más allá, las torres de la capital Arua se alzaban frente a él. Una vista impresionante de torres cristalinas y plataformas flotantes. Pero Frank no tuvo tiempo de admirar la vista. El humo se elevaba desde el propulsor derecho de la nave mientras se desplomaba hacia la superficie del planeta. Los músculos de Frank se tensaron mientras luchaba con los controles. El sudor le golpeaba la frente. Años de entrenamiento de fuerzas especiales se activaron mientras evaluaba sus opciones. La nave se estaba hundiendo, pero podría guiarla a un aterrizaje relativamente suave. Cuando el suelo se precipitó hacia él, Frank se preparó para el impacto. La nave se estrelló contra el suelo morado. Suelo de Arua patinando y dando tumbos en una lluvia de chispas y metal retorcido cuando finalmente se detuvo. El silencio cayó, la cabeza de Frank dio vueltas mientras luchaba por concentrarse. La sangre goteaba de un corte en su frente. Él buscó torpemente, con los dedos de su arnés. De repente la escotilla de la cabina se abrió con un siseo cegador. La luz entró momentáneamente deslumbrándolo mientras su visión se aclaraba. Frank se encontró, mirando fijamente el par de ojos más cautivadores que jamás había visto, iris violeta vibrantes, salpicados de oro. Esos ojos pertenecían a una mujer increíblemente hermosa con piel lavanda y una figura perfectamente proporcionada que hizo que Frank se quedara sin aliento. Ella extendió una mano delicada. ¿Estás bien, terrícola?, preguntó con su voz musical teñida de preocupación. Esa fue una entrada bastante dramática. Frank tomó su mano permitiéndole ayudarlo a salir de los escombros. Se tambaleó ligeramente mientras se ponía de pie disfrutando de la vista de ella. Soy Frank, se las arregló y tú eres yo. Estoy tratando un investigador principal de The Arwan, Instituto de Xenobiología. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Bienvenido a Arua, aunque debo decir que tu llegada fue muy inesperada. La mirada de Frank recorrió su ajustado traje de cuerpo tomando en cuenta cada curva que se obligó a concentrarse. Estoy aquí en una misión diplomática desde la Tierra. Mi nave falló. Al entrar los ojos detrás se iluminaron con fascinación. Qué intrigante hemos tenido. Poco contacto con los terrícolas. Esto presenta una oportunidad única de investigación. Rodeó a Frank lentamente, su mirada clínica, pero de alguna manera sensual, mientras tomaba cada detalle de su apariencia. Frank sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Tu fisiología es bastante notable, y divertido, tan similar a la nuestra, y sin embargo ella extendió la mano pasando un dedo por su mandíbula, con barba textura fascinante. Frank se aclaró la garganta. Gracias, escucha, probablemente debería contactar a mis superiores. Hazles saber lo que pasó. Oh, pero estás herido, Tria, dijo haciendo un gesto hacia el corte. En su frente y tu nave claramente no funciona. Por favor, permíteme ofrecerte refugio y atención médica. Mi laboratorio está. Frank dudó en su misión. Los parámetros estaban claros: hacer contacto oficial a través de los canales apropiados y, sin embargo, el atractivo de pasar más tiempo con esta mujer alienígena que se moría de hambre era difícil de resistir. Supongo que estaría bien, dijo finalmente, al menos hasta que pueda organizar un transporte alternativo. La sonrisa de Tra se ensanchó. Excelente. Estoy ansioso por estudiar. Quiero decir, ayudarte mientras caminaban hacia un elegante vehículo flotante. Frank no podía quitarse la sensación de que estaba entrando en territorio peligroso, pero al contemplar la hipnótica forma de Tra, descubrió que no le importaba mucho. El laboratorio era una maravilla de tecnología alienígena, todo curvas suaves y luces pulsantes. Los ojos de Frank se movieron rápidamente alrededor, asimilando el extraño equipo y las pantallas holográficas, pero su mirada seguía volviendo atrás mientras ella se movía con gracia por el espacio. Por favor, ponte cómodo, dijo, haciendo un gesto hacia una mesa de examen contorneada. Yo me ocuparé de tu lesión, Frank. Dudó. ¿Es eso realmente necesario? Es solo un pequeño corte.
Los ojos de Tra brillaron con diversión. ¿Tienes miedo, terrícola? Te lo aseguro tú. Mi toque será suave. Había algo en su tono que hizo que el pulso de Frank se acelerara. Se sentó en la mesa, hiperconsciente de la proximidad de Tra mientras se inclinaba para examinar su frente. Ella, murmuró la herida. Parece superficial. Aún es mejor ser minucioso, él presionó. Un pequeño dispositivo en su piel. Frank sintió un hormigueo frío cuando el corte se selló, dejando carne intacta detrás Traya, dijo suavemente. Bueno, ¿cómo? Nuevos sus dedos se demoraron en su rostro, trazando la línea de su pómulo. Frank, la respiración se quedó atrapada en su garganta. Tu coloración es bastante sorprendente, Traya, observó, y este cabello ella pasó sus dedos por sus cortos mechones castaños. Somos curianos arrojados. Tuvimos nuestro filamento craneal hace siglos. ¿Es funcional, Frank? Se rió nerviosamente. No realmente solo decorativo, supongo. La mano detrás se deslizó hacia abajo, a su pecho, sintiendo el músculo firme debajo de su uniforme fascinante. Tú, especie claramente prioriza el desarrollo físico. Nosotros, Arwan, hemos avanzado en gran medida. Más allá de tales preocupaciones es que así que Frank se las arregló dolorosamente consciente de su toque. Pareces. Bastante, bien desarrollado. Para mí los labios detrás se curvaron en una sonrisa. «Koi, ¿por qué gracias?» Frank, debo admitir. Siempre he tenido curiosidad por las formas más primitivas de existencia. Tal vez podrías educarme. Frank tragó saliva con fuerza. Esto se estaba saliendo de control rápidamente. Necesitaba recuperar la compostura. Recuerda su misión. En realidad, dijo, quitando suavemente su mano. Probablemente debería contactar a mis superiores. Háganles saber que estoy bien. La decepción brilló en los ojos de Tra. Rápidamente se enmascaró. Por supuesto que desconsiderado de mi parte retrasarlo. Por favor, use nuestro conjunto de comunicaciones. Ella lo guió a una consola holográfica. Frank ingresó las coordenadas encriptadas para su enlace unipersonal. Se relajó un poco cuando apareció el rostro familiar del comandante Chen. Un agente, Harrison Chen, dijo con firmeza. Perdimos contacto durante su descenso. Informe. Frank explicó rápidamente la situación. Consciente de Traya, escuchando atentamente cerca. La expresión de Chen se volvió grave. Esto complica las cosas, dijo el Arwan. El Alto Consejo es bastante particular con los protocolos oficiales. Su llegada no programada podría verse como una violación. Entiendo, señor. Frank respondió. ¿Cómo debo proceder? Chen suspiró. Por ahora, mantén tu cobertura como agregado cultural. Trabajaré por los canales diplomáticos para suavizar las cosas. Suerte podemos. Salvar la misión, registrarse diariamente para actualizaciones. Sí, señor, dijo Frank. La transmisión terminó dejándolo solo una vez más. Con la mirada penetrante de Tra. Parece que serás nuestro invitado por un tiempo más. Dijo con un dejo de satisfacción en su voz. Qué suerte hay tanto. Que deseo aprender sobre ti, Frank. Forzó una sonrisa inseguro de si estar. Emocionado o aterrorizado por la perspectiva, espero con ansias el intercambio cultural, pero tal vez podríamos comenzar con un recorrido. Me encantaría ver más de tu mundo. Los ojos detrás se iluminaron una excelente sugerencia. Hay tanto que mostrarte, tomó su brazo guiándolo hacia la salida, aunque debo advertirte, nuestra sociedad curiana puede parecer bastante ajena a tu sensibilidad terrestre. Mientras salían al vibrante paisaje urbano alienígena, la cabeza de Frank daba vueltas con las vistas y los sonidos, pero era muy consciente de la cercanía de Tra, la calidez de su toque. Lo que pasara después tenía la sensación de que su misión estaba a punto de volverse mucho más complicada y mucho más interesante. Traya guió a Frank por las calles bulliciosas de la capital aruana. Su mano todavía descansaba ligeramente sobre su brazo. La ciudad era una maravilla de arquitectura alienígena, altísimas torres de cristal, arcos elegantes y plataformas flotantes conectadas por energía brillante. Puentes, esto es increíble. Frank respiró estirando el cuello para captarlo todo. En tu tecnología está mucho más allá de todo lo que tenemos en la Tierra. Los labios de Tra, curvados en una pequeña sonrisa. Hemos tenido milenios para perfeccionar nuestras ciencias, aunque debo admitir que podemos haber perdido algo en el proceso. ¿Qué quieres decir, Frank?, preguntó intrigada. Hizo un gesto hacia los aruanos que los rodeaban, seres altos y elegantes, con piel morada en diferentes tonos, pero había algo extrañamente uniforme en
Sus expresiones, sus movimientos, hemos eliminado muchos de los instintos más bajos que una vez impulsaron a nuestra especie. Trilla explicó agresión, lujuria, incluso fuerte emoción, todos considerados remanentes, evolutivos innecesarios para una civilización avanzada. Frank frunció el ceño. Eso suena solitario. Los ojos detrás se encontraron con los suyos, un destello de algo ilegible en sus profundidades quizás, pero es todo lo que hemos conocido por generaciones. Ella apretó su brazo ligeramente hasta ahora, antes de que Frank pudiera reflexionar sobre las implicaciones de esa declaración. Doblaron una esquina hacia una vasta plaza abierta. En su centro se alzaba una imponente estructura de metal reluciente y campos de energía pulsantes. El Salón de la Ciencia TRA, anunció con orgullo Corazón de Investigación e Innovación Aruana. ¿Te gustaría ver el interior? Frank asintió con entusiasmo, siguiéndola por los amplios escalones mientras pasaban por el reluciente campo de fuerza. En la entrada, sintió una sensación de hormigueo recorriendo su piel. Campo de descontaminación TRIA IXP, explicó. No puede haber ningún microbio terrestre molesto contaminando nuestros entornos estériles. Dentro del salón había una colmena de actividad. Los científicos aruanos se movían a propósito entre estaciones de trabajo, manipulando hologramas complejos y atendiendo extrañas máquinas pulsantes. Aquí es donde paso la mayor parte de mi tiempo, Traya dijo, llevándolo a un laboratorio privado fuera del piso principal. Mi especialidad es la xenobiología, el estudio de la vida extraterrestre. Formas se volvió para mirarlo. Sus ojos brillaban con una emoción apenas contenida. Y ahora tengo un espécimen de primera aquí en mi laboratorio. Frank tragó saliva. Cuando dices espécimen, Traya, se rió un sonido musical que le envió escalofríos por la columna. Oh, no te preocupes, no te diseccionaré mucho. Hizo un gesto hacia una mesa de examen contorneada. Por favor, ponte cómodo. Me gustaría realizar algunos escaneos básicos, si no te importa, con fines puramente científicos, por supuesto. Frank vaciló. Este no era exactamente un procedimiento diplomático estándar, pero la luz ansiosa en los ojos de Tra era difícil de resistir. Supongo que no podría hacer daño, dijo sentándose en la mesa. Siempre y cuando prometas ser gentil. La sonrisa de Tra se ensanchó. Seré muy gentil. Al principio activó una serie flotante de sensores que comenzaron a rodear el cuerpo de Frank, bañándolo en una suave luz azul. Traya estudió las lecturas atentamente, ocasionalmente haciendo pequeños sonidos de interés. Fascinante, murmuró. Tu musculatura está mucho más desarrollada que la del aruón promedio, y tus niveles hormonales. Ella levantó una ceja bastante potente. Frank sintió que el calor subía a sus mejillas. Bueno, ya sabes que trato de mantenerme en forma. La mirada de Tra lo violó con aprecio. De hecho, tu forma física es impresionante. Su mano se posó en su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. Un sistema cardiovascular tan fuerte. El pulso de Frank se aceleró con su toque. Trella dijo con voz ronca, no estoy seguro de que esto sea completamente apropiado. Inclinó la cabeza mirándolo. ¿En serio? Oh, son esos exámenes tabú en la Tierra. Qué intrigante. Por favor, cuéntame más sobre tus normas culturales con respecto al contacto físico. Frank se aclaró la garganta. Bueno, no es exactamente tabú, pero normalmente hay un poco más de contexto, ya sabes, cenas bailando, ese tipo de cosas. Los ojos de Tra se iluminaron. Rituales de cortejo. Teníamos algo similar hace mucho tiempo. ¿Qué? Curioso que tu especie todavía participe en tales comportamientos. Se inclinó más cerca, su aliento cálido contra su oído. Tal vez podrías demostrarme estos rituales para fines científicos. Por supuesto, la cabeza de Frank dio vueltas con ella proximidad. El embriagador aroma de su piel le tomó toda su fuerza de voluntad. Empujarla suavemente hacia atrás. Mirando la Trilla dijo, eres increíblemente hermosa y créeme que estoy tentado, pero estoy aquí en una misión diplomática. No puedo arriesgarme a complicar las cosas. Decepción. Pasó rápidamente por sus rasgos enmascarados. Por supuesto, qué tonto de mi parte. Olvidarme, por favor, perdona mi comportamiento inapropiado. Dio un paso atrás, retomando una actitud más profesional. Continuemos el recorrido, ¿de acuerdo? Hay mucho más para ver. Mientras salían del laboratorio, Frank no podía quitarse la sensación de que estaba a punto de caer en una trampa muy placentera, pero al mirar
La grácil forma de Tra frente a él se preguntó si había tomado la decisión correcta después de todo el resto del día transcurrido en 1900. Un torbellino de maravillas alienígenas Tra le mostró maravillas de la tecnología aruana que desconcertaron a la mente. Replicadores de materia, generadores de energía de punto cero, incluso dispositivos primitivos de manipulación del tiempo, pero a pesar de todo, Frank encontró su atención constantemente. Atraída de nuevo a su atractiva guía, había algo en Tria que lo fascinaba. Más allá de su belleza física, una chispa de curiosidad, un toque de rebeldía, que parecía estar en desacuerdo con la actitud lógica sin emociones de la mayoría de los aruanos. Mientras los soles gemelos comenzaban a ponerse bañando la ciudad cristalina en púrpura, y Orotria lo condujo a una plataforma de observación aislada muy por encima de las calles. A menudo vengo aquí a pensar, dijo suavemente mirando la impresionante vista para reflexionar sobre los misterios del universo. Frank se unió a ella en la barandilla. Muy consciente de su cercanía, es hermoso, murmuró Traya. Se volvió para enfrentarlo, sus ojos buscando los suyos. Frank, ¿puedo preguntarte algo? Asintió. Curioso cómo es, dijo vacilante. Sentir, realmente sentir, quiero decir alegría, dolor, pasión. Estos son conceptos extraños para la mayoría de mi gente. Frank consideró. Por un momento es intenso, abrumador a veces, pero es lo que nos hace humanos. Ya sabes, los altibajos, las conexiones que formamos con otros, no puedo imaginar la vida sin ella. La mano de Tra encontró la suya, su toque enviando electricidad. A través de su cuerpo siempre he sido diferente. Susurró curiosa sobre las viejas formas, los impulsos primarios que hemos reprimido. Estar cerca de ti. Siento algo que no entiendo del todo. El corazón de Frank se aceleró. Él sabía. Debería alejarse, mantener la distancia profesional, pero el anhelo en los ojos de Tra eran imposibles de resistir. Lentamente, dándole tiempo para retirarse, se inclinó hacia él. Sus labios se encontraron en un suave beso tentativo. Frank sintió que Traya se ponía rígida por un momento y luego se derretía contra él con un pequeño jadeo cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento. Los ojos de Tra estaban muy abiertos, con asombro. Oh, ella respiró. Oh Dios, ¿siempre es así? Frank se rió entre dientes. Eso fue solo el comienzo. Los dedos de Tra trazaron su mandíbula. Su toque fue ligero como una pluma. Creo que, dijo suavemente, puede que necesite una investigación mucho más extensa sobre las costumbres de la Tierra. Mientras se paraban allí, recortados contra la puesta de sol alienígena, Frank sabía que estaba en territorio peligroso, pero con Tra en sus brazos, le resultó difícil preocuparse por cualquier otra cosa. Frank se despertó con el suave zumbido de la tecnología aruana y la calidez del cuerpo de Tra presionado contra el suyo por un momento. Simplemente saboreó la sensación, maravillándose con la seda y la textura de su piel, lavanda. La realidad lo derribó cuando recordó dónde estaba y por qué. La culpa lo carcomía. Había comprometido su misión. Protocolo roto, pero mientras Traya se agitaba, sus ojos luminosos parpadeaban. Frank encontró difícil arrepentirse de sus decisiones. Buenos días, murmuró, una sonrisa jugando en sus labios. Esa fue una experiencia bastante educativa. Frank rió entre dientes, pasándose una mano por su cabello despeinado. Me alegro de poder contribuir a tu investigación. Traya se apoyó en un codo estudiándolo atentamente. He leído sobre el proceso de unión de pareja humana, pero nunca entendí su atractivo hasta ahora. La cascada hormonal, la liberación de oxitocina. Es notable, lo hace sonar tan romántico. Frank bromeó. Frunció el ceño. ¿Esa no es la respuesta correcta? Todavía estoy aprendiendo a interpretar estas nuevas sensaciones. El corazón de Frank se apretó. Él le indicó su rostro suavemente. No hay una respuesta correcta. Traya, las emociones son complicadas y desordenadas. Eso es lo que las hace hermosas. Se inclinó ante su toque, cerrando los ojos. Veo. ¿Y cuál es él? Protocolo apropiado de la mañana siguiente. ¿Deberíamos involucrarnos en más intimidad física o hay un periodo de separación habitual a pesar de sí mismo? Frank se rió. Por lo general depende de la situación, pero creo que probablemente deberíamos hablar sobre lo que sucedió, lo que significa Traya. Asintió, su expresión girando. ¿En serio? Sí, supongo que deberíamos, aunque no estoy segura de tener el vocabulario para
expresarlo adecuadamente. Ella hizo un gesto vago. Frank se incorporó y se pasó una mano por la cara. Mire, Traya, lo que pasó entre nosotros fue increíble, pero estoy aquí en una misión diplomática. No puedo permitirme distraerme. El dolor brilló en sus ojos, antes de enmascararse rápidamente. Por supuesto, qué tonto de mi parte pensar lo contrario. Debemos proceder con las actividades de intercambio cultural programadas para hoy. Frank hizo una mueca ante su tono formal Traya. Eso no es lo que quise decir. Solo un timbre agudo lo interrumpió. El dispositivo de comunicación de Tra pulsó con una luz urgente. Extraño. Ella murmuró activando la pantalla holográfica. Sus ojos se abrieron de par en par cuando leyó el mensaje. Parece que el Alto Consejo desea hablar con nosotros de inmediato. El estómago de Frank cayó. A los dos nos dio por qué. Los labios de Tra se presionaron en una delgada línea. No, dice, pero esto es muy inusual. Deberíamos irnos de inmediato. Se vistieron rápidamente. La intimidad fácil de hace momentos fue reemplazada por un silencio tenso mientras se abrían paso a través del pasillo relucientes del complejo científico. La mente de Frank corría si los hubieran descubierto. ¿Su misión se había visto comprometida? Las cámaras del Alto Consejo eran una maravilla. De arquitectura alienígena, techos altos, campos de energía pulsantes y bancos de hiper. Computadoras avanzadas. Pero Frank tuvo poco tiempo para admirar la vista. 5 Aruan de rostro severo. Los miraron desde plataformas elevadas. Sus expresiones. Ilegibles investigador tratando de entrar en tono la figura central, un Aruón anciano con piel violeta oscuro, se le encargó estudiar nuestro informe de visitante terrícola. Sus hallazgos dio un paso adelante, su porte orgulloso a pesar de la tensión que irradiaba de ella. Hola, consejero, he hecho un progreso significativo en la comprensión de la fisiología y la cultura humanas. Su capacidad para la emoción y la sensación física es verdaderamente notable. Los ojos del alto consejero se entrecerraron y ¿ha participado en algún método de investigación poco ortodoxo? El corazón de Frank latía con fuerza. Abrió la boca para hablar, pero trató de ganarle. He utilizado todas las herramientas a mi disposición para obtener una comprensión integral de nuestro invitado, dijo suavemente. Si estás preguntando si he tenido intimidad física, la respuesta es sí. Fue una extensión lógica de mi investigación. Los murmullos resonaron en la cámara. Frank luchó por mantener su expresión neutral, aunque internamente se maravilló de la audacia de Tra. El rostro del alto consejero se oscureció. Te pasas de tus límites. Investigador, interacciones tan básicas están por debajo de nosotros. Corres el riesgo de contaminarte a ti mismo y a nuestra sociedad con impulsos primitivos. La barbilla de Tra se levantó. Desafiante. Con respeto, alto consejero. No estoy de acuerdo. Mis experiencias me han abierto los ojos a aspectos de la existencia que hemos olvidado hace mucho tiempo, que hay valor en la emoción, en conexión. Charla peligrosa, sisió otro miembro del consejo. El humano claramente ha confundido tu mente con sus feromonas, Frank. Ya no podía permanecer en silencio. Si se me permite, miembros del consejo, las acciones de Tra fueron completamente profesionales. Cualquier culpa debería recaer sobre mí. La mirada del alto consejero se giró hacia él. ¿Y qué hay de tu misión terrícola? Estaba seduciendo a uno de nuestros investigadores, parte de tu estrategia diplomática. Frank se erizó ante la acusación. Mis sentimientos por Traya son genuinos, no una estratagema. ¿Y de qué? He visto que tu sociedad podría beneficiarse de redescubrir la emoción. Has perdido el contacto con lo que hace que valga la pena vivir. Jadeos resonaron en la cámara. El rostro del alto consejero se contorsionó de rabia. ¿Te atreves a darnos una lección sobre cómo correr? Nuestros guardias de la sociedad los ven. Sea a ambos, el humano será detenido en espera de deportación. En cuanto a ti, te someterás a un extenso reacondicionamiento como guardias blindados. La mano de Tra avanzado encontró a Frank. Su toque envió electricidad a través de él. Corre, ella susurró. Corrieron hacia la salida. Alarmas sonando a su alrededor. El entrenamiento de combate de Frank se activó cuando deshabilitó al primer guardia, que los alcanzó con una serie rápida de golpes. Traya demostró sorprendentemente ágil, agachándose bajo brazos que lo agarraban y guiándolos por una serie de corredores tortuosos. De esta manera, jadeó tirándolo hacia una pequeña alcove. Presionó su mano contra un panel oculto que revelaba un pasaje secreto. Ruta de escape de emergencia.
Nos llevará a los niveles inferiores mientras corren por el túnel oscuro. La mente de Frank dio vueltas todo. Se había ido de lado, así que rápidamente su misión se vio envuelta en una vergüenza. Ahora era un jugador, un fugitivo en un mundo alienígena, y la mujer de la que se había enamorado se enfrentaba a la persecución. Por su culpa emergieron en un bullicioso mercado la cacofonía de lenguajes alienígenas y mensajes momentáneamente abrumadores. Traya lo atrajo hacia la multitud, sus ojos se movían rápidamente con cansancio. Necesitamos encontrar un lugar para escondernos, reagruparnos, ella dijo con urgencia. Tengo contactos en la clandestinidad, aquellos que cuestionan el férreo control del Consejo sobre nuestra sociedad, Frank. Asintió luchando por procesar todo, Trella. Lo siento mucho, nunca quise que nada de esto sucediera. Se giró para mirarlo, su expresión feroz. No te disculpes. Has despertado algo en mí, Frank. Algo que no sabía que faltaba. Pase lo que pase ahora. No me arrepiento. Sus ojos se encontraron, volúmenes que pasaban sin decirse, entre ellos el corazón de Frank se hinchó de emoción. Abrió la boca para responder, pero una conmoción cercana atrajo su atención. Una enorme pantalla de visualización parpadeó y cobró vida, transmitiendo el rostro severo del alto consejero. Ciudadanos de Arua. Un fugitivo peligroso. Anda suelto. El visitante extraterrestre de la Tierra ha corrompido a uno de los nuestros con sus formas primitivas. Si los detectan, informen su ubicación de inmediato. No se acerquen. Deben ser considerados altamente peligrosos. Tra apretó la mano de Frank. Necesitamos movernos ahora. Se fundieron de nuevo entre la multitud. La mente de Frank se aceleró. ¿Cómo había salido tan catastróficamente mal una simple misión diplomática? Y lo que es más importante, ¿cómo iban a salir de este lío? La parte más vulnerable de la capital aruana estaba muy lejos de los brillantes espías que estaban por encima de Frank, y Traya se abrieron paso a través de callejones sucios y mercados abarrotados. El aire estaba cargado de especias exóticas y olores menos sabrosos. No tenía idea de que existía esta parte de tu mundo. Frank murmuró agachándose para evitar una serie de frutas bioluminiscentes que colgaban bajo. Los labios detrás se curvaron en una sonrisa de Ray. El alto consejo prefiere mantenerlo oculto. No todos aceptan su visión de la perfección sin emociones. Se detuvieron ante una puerta anodina ubicada entre dos letreros de neón llamativos. Trea terminó un ritmo complejo. Después de un momento tenso, la puerta se abrió para revelar un corpulento Arwon. Con intrincadas marcas faciales, Tria retumbó la sorpresa evidente en su profunda voz. ¿Qué demonios estás haciendo aquí con el terrícola no menos? Hola, Zorn. Traya dijo suavemente. Necesitamos el santuario. Las cosas se han intensificado. Con el consejo, los ojos de Zor se entrecerraron, pero se hizo a un lado para dejarlos entrar al interior. Era un taller desordenado lleno de dispositivos a medio ensamblar y pantallas de datos brillantes. Está bien, gruñó Zorn. Cruzando sus brazos musculosos, comienza a hablar. Traya rápidamente. Describió la situación mientras hablaba. Frank se maravilló del cambio en ella. Se había ido el científico clínico. Había conocido a este Traya, era apasionado, desafiante, vivo, de una manera que nunca había visto. Antes Zor escuchó impasible su expresión ilegible cuando Traya terminó. Soltó un largo suspiro retumbante. «Realmente te has metido en este momento, niña», dijo. Fraternizar con el extraterrestre es bastante arriesgado, pero desafiar al consejo. Harán de ustedes dos un ejemplo. No tenemos otra opción. Traya insistió. Usted sabe que el control del consejo sobre nuestra sociedad nos está estrangulando. Este podría ser el catalizador para el cambio. La mirada de Zorn se volvió hacia Frank. ¿Y tú, terrícola? ¿Qué opinas de todo esto? Frank se enderezó y encontró la mirada intensa de Arwon. Vine aquí en una misión de paz para construir puentes entre nuestros mundos. Pero lo que he visto, tu gente se está muriendo por dentro. Has cambiado tu humanidad, Oaruan. Supongo, por un hecho frío símil de progreso, alcanzó la mano de Tra apretándola. Suavemente Traya me mostró la belleza que aún existe en tu cultura. La pasión y creatividad que has enterrado. No puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo se apaga. Por completo, Zorn los estudió durante un largo momento. Su expresión era inescrutable. Finalmente asintió. Muy bien, retumbó. Te ayudaré. Pero necesitas entender a qué te enfrentas.
El Consejo tiene ojos y oídos en todas partes, y no están por encima de usar medidas extremas para mantener el control. Se movió hacia un banco de trabajo desordenado, hurgando en los cajones. Puedo sacarte del mundo, pero llevará tiempo organizarlo. Hasta entonces tendrás que permanecer oculto. Presionó un pequeño dispositivo en la mano de Frank. Proyector holográfico subdérmico alterará tu apariencia lo suficiente para evitar la detección casual y dudó. Sabes lo que tienes que hacer. Los hombros detrás se desplomó. Sí lo estaba, esperando evitarlo, pero es la única forma. Frank miró entre ellos confundido. ¿Qué tienes que hacer? Traya, encontró su mirada. Sus ojos se llenaron de una mezcla de determinación y arrepentimiento para ocultar realmente. Necesito reprimir mi despertar emocional. Regresó al estado desprendido lógico, esperado de Arwan. El corazón de Frank se apretó. Pero todo lo que has descubierto, todo lo que hemos compartido no es permanente. Traya le aseguró ahuecando su rostro suavemente, solo una medida temporal. Una especie de hibernación para estos nuevos sentimientos cuando estemos a salvo. Puedo despertarlos. Se inclinó presionando un suave beso en sus labios. No te preocupes, ¿no? Pase que una parte de mí siempre recordará esto. Recordarte antes que Frank. Pudo prueba más. Presionó sus dedos en puntos específicos de su cráneo. Sus ojos se cerraron, y cuando se abrieron nuevamente estaban fríos y distantes. El Tría que conoció por primera vez fascinante, murmuró estudiando clínicamente a Frank Tu. Respuesta pupilar indica angustia emocional significativa. Qué curioso el pecho de Frank Act en el transformación. Se volvió hacia Zorn, esforzándose por mantener la voz firme. ¿Qué pasa ahora? La expresión del corpulento Arwan se suavizó un poco. Ahora esperamos y rezamos a los dioses en los que creas para que el Consejo no te encuentre primero. Mientras Frank activaba el disfraz holográfico. Su mundo mental. Cómo una simple misión diplomática se había convertido en una lucha por la supervivencia y posiblemente el alma de una civilización entera. Lo que fuera que viniera después, sabía una cosa con certeza. No dejaría a Arua sin el verdadero Tra a su lado. Los siguientes días pasaron en un borrón de tensa planificación y movimientos furtivos. La red subterránea de Zorn resultó invaluable, proporcionando casas seguras e información privilegiada sobre los movimientos del Consejo. Pero la red se estaba estrechando. Cada día traía noticias de mayores medidas de seguridad y advertencias terribles sobre el peligroso fugitivo alienígena. Frank se encontró luchando no solo con los desafíos físicos de evadir la captura, sino con el costo emocional de la supresión emocional autoimpuesta de la mujer que había llegado a cuidar estaba allí, físicamente. Pero su esencia, el ser apasionado y curioso que había despertado, estaba encerrado. Tu constante observación de mí es ineficiente, comentó Traya con frialdad mientras se acurrucaban en otra casa segura oculta. Te aseguro que mi estado fisiológico sigue siendo estable. Frank suspiró y se pasó una mano por el cabello despeinado. No me preocupa tu estado físico, Traya. Te extraño como tú de verdad. Inclinó la cabeza mirándolo con curiosidad desapegada. No pude ver la distinción. Mis funciones cognitivas están operando a máxima eficiencia. La eliminación de variables emocionales solo ha mejorado mis capacidades. Eso es exactamente lo que quiero decir, Frank dijo con frustración coloreando su voz. Hablas como una computadora, no como una persona. ¿No recuerdas cómo se sentía realmente sentir la experiencia de Joy Wonder? Por un breve momento algo parpadeó en los ojos de Tra. Un fantasma de la calidez que una vez había residido allí, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Tales experiencias son irrelevantes para nuestro objetivo actual, afirmó rotundamente. Debemos concentrarnos en evadir la captura y asegurar el paso fuera del mundo. Frank abrió la boca para seguir discutiendo, pero un fuerte golpe en la puerta lo silenció. Zorn entró en su enorme cuerpo. Apenas cabemos por la puerta estrecha. «¡Tenemos un problema!», gritó. «Las fuerzas del Consejo están realizando búsquedas puerta a puerta en este sector. Tenemos que movernos ahora». Se apresuraron a reunir las pocas posesiones que tenían. Se prepararon para dejar un alboroto afuera, atrajo su atención Frank.
Miró con cautela a través de un hueco en las ventanas cubiertas. Su sangre se heló. Un escuadrón de guardias fuertemente armados se movía metódicamente por la calle, liderado por una figura familiar. El alto consejero en persona. Se están desesperando, Zorn, murmuró enviando al gran jefe en persona para cazarlos. La mente de Frank corrió allí. Tiene que haber una razón por la que está aquí personalmente. Tal vez podamos usar esto para nuestro beneficio. Tria arqueó una ceja. Elaboró. Si podemos capturar al alto consejero, usarlo como palanca. Tal vez podamos obligar al consejo a escucharnos, hacerles ver el valor de lo que hemos descubierto, Zorn. Resopló. Eso es una locura. ¿Estarías caminando directo a sus manos, tal vez? Frank concedió, pero ¿qué opción tenemos? No podemos seguir corriendo para siempre. Se giró hacia Tria buscando en su rostro impasible cualquier pista de la mujer que había conocido. ¿Qué crees lógicamente? ¿Cuáles son nuestras probabilidades? Se quedó callada por un largo momento, su mente brillante sin duda. Calculando variables, finalmente habló. La probabilidad de éxito es aproximadamente 17.3%. Sin embargo, vaciló, un dejo de incertidumbre arrastrándose en su voz. Me encuentro experimentando una compulsión ilógica de intentar tu plan a pesar de las bajas probabilidades. El corazón de Frank saltó. Fue que una grieta en su supresión emocional. Él alcanzó su mano apretándola con suavidad. A veces tienes que seguir tu instinto, no solo los números, dijo suavemente. Estás conmigo. Tratando de encontrar su mirada, y por un breve momento Frank vio un destello de la pasión que lo había atraído hacia ella. Ella asintió una vez decididamente. Estoy contigo. Frank, sea cual sea el resultado, Zorn suspiró profundamente. Ambos están locos, pero supongo eso es lo que los hace interesantes. Está bien, hagámoslo. Mientras formulaban su plan desesperado, Frank sintió una oleada de esperanza. Lo que pasara después, él sabía una cosa segura: no iba a dejar este planeta sin el verdadero Tra a su lado. Era hora de luchar no solo por sus vidas, sino por el alma misma de Arwa. El plan era audaz al borde de lo suicida, pero mientras Frank se agazapaba en las sombras de un almacén abandonado, su corazón latía con una mezcla de miedo y euforia. Supo que era su única oportunidad a su lado. La piel lavanda de Tra parecía brillar en la luz tenue. Su expresión permaneció impasible, pero Frank captó un indicio de algo en sus ojos, un destello de la mujer apasionada de la que se había enamorado. ¿Recuerda? Zorn retumbó desde su posición junto a la puerta. Solo tenemos una oportunidad en esto. Si fallamos, no lo haremos, dijo Frank con más confianza de la que sentía. Se volvió hacia Tria. ¿Estás lista? Ella asintió una vez nítida y eficiente afirmativa. Aunque debo señalar que la probabilidad de éxito sigue siendo preocupantemente baja, Frank se permitió una pequeña sonrisa. Pero siento que todo estará bien. Un método ineficiente de toma de decisiones, Tria respondió. Pero la comisura de su boca se movió ligeramente antes de que Frank pudiera responder. Zorn siseó una advertencia. Están llegando a lugares. Ahora el entrenamiento de Frank entró en acción mientras se fundía más en las sombras. Tria se movió con gracia fluida a su posición, mientras el volumen de Zorn de alguna manera se volvió casi invisible detrás de una pila de cajas. La puerta del almacén crujió al abrirse. Frank contuvo la respiración cuando un escuadrón de guardias fuertemente armados entró, seguido de la imponente figura del consejero superior en persona. Barrió el área. El consejero gritó. No pueden haber ido muy lejos cuando el guardia se extendió. Frank captó la mirada de Tra al otro lado de la habitación. Ella asintió casi imperceptiblemente. Ahora o nunca. Frank salió de su escondite usando el elemento sorpresa para desarmar rápidamente al guardia más cercano. En el caos que estalló, él vislumbró a Tria moviéndose con sorprendente agilidad, su precisión científica traducida en una eficiencia mortal. El grito de guerra retumbante de Zorn llenó el aire mientras se dirigía hacia un grupo de Mindowesets, guardias dispersándolos como bolos. Frank se abrió camino hacia el consejero superior, que se había retirado a una posición defensiva cerca de la puerta. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, un dolor abrasador explotó en su costado. Tropezó al darse cuenta de que había sido golpeado por algún tipo de arma de energía.
Frank, la voz de Tra, llena de genuina alarma, atravesó la guarida de la batalla. Levantó la vista para verla corriendo hacia él. Toda pretensión de supresión emocional había desaparecido. Su rostro estaba una máscara de feroz determinación mientras llegaba a su lado interponiéndose. Entre Frank y los guardias que avanzaban lo suficiente, la voz del alto consejero sonó. Deteniendo la pelea, miró a Frank y trató con una mezcla de ira y respeto a regañadientes. Veo las profundidades de tu corrupción ahora, investigador Tra. Creo que traicionarías a tu propia gente por este primitivo. La barbilla de Tra se levantó desafiante. No he traicionado nada. He redescubierto lo que significa vivir verdaderamente, sentir. Algo que nuestra gente perdió hace mucho tiempo en nuestra búsqueda de la fría lógica. Los ojos del alto consejero se entrecerraron, palabras bonitas, pero no cambian nada. Ambos serán tomados bajo custodia y esperen, interrumpió Frank haciendo una mueca mientras luchaba por ponerse de pie antes de hacer algo. Hay algo que debes ver. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Un regalo de Zorn, con un movimiento de su muñeca. Una pantalla holográfica cobró vida llenando el almacén con imágenes y de... ¿Qué es esto? El alto consejero exigió una prueba, dijo Frank, su voz ganando. Fuerza prueba que las emociones no son una debilidad que se deba purgar, sino una fuerza que se debe abrazar. Mira las sociedades de datos que avalan lógica y emoción. Consistentemente superan a las que suprimen una u otra. Hizo un gesto hacia otro conjunto de imágenes y esta evidencia de un movimiento subterráneo aquí mismo en Arua. Personas que han comenzado a redescubrir sus emociones, sus pasiones, no están degradándose hacia el caos, están creando arte, música, avances científicos todos alimentados por los mismos. Sentimientos que has intentado eliminar. La expresión del consejero superior vaciló, una grieta apareció en su fachada imperiosa. Esto no puede ser exacto. Nuestra forma nos ha servido durante milenios. ¿Ha dado un paso adelante? Su voz resonando con convicción. ¿O nos ha estado matando lentamente? Hemos logrado maravillas tecnológicas. Sí, pero ¿a qué costo? Hemos perdido nuestra alma, nuestra esencia misma como seres vivos. Que sienten se volvió para dirigirse no solo al consejero superior, sino a todos los reunidos. Arua, he experimentado lo que nos hemos estado perdiendo, la alegría del descubrimiento, la emoción, de la conexión, incluso el dulce dolor del amor. Estas no son nuestras debilidades, son lo que hace que valga la pena vivir. Un murmullo recorrió la multitud. Frank vio confusión, miedo, pero también esperanza en muchos rostros. El consejero superior pareció desinflarse. Un poco. Incluso si lo que dices es verdad, ¿cómo podemos simplemente deshacer generaciones de condicionamiento? El caos que podría desatarse no tiene por qué ser un caos. Frank intervino. La Tierra ha estado equilibrando la lógica y la emoción durante siglos. No somos perfectos, pero somos la prueba de que puede funcionar. Déjanos ayudarte. Un verdadero intercambio cultural. No solo una misión diplomática superficial, por un largo momento. El silencio llovió en el almacén. El destino de dos mundos pendía de un hilo. Finalmente, el consejero superior habló. Esto requerirá mucha discusión y estudio. Pero quizás hemos sido demasiado apresurados en nuestro juicio. Se enderezó. Reasumió su autoridad. Heredero. Ambos serán puestos bajo custodia protectora mientras el consejo delibera. Si sus datos resultan precisos. Hizo una pausa. Parece que lucha con las palabras. Es posible que debamos reevaluar nuestra estructura social mientras los guardias se movían con más suavidad esta vez. Para escoltarlos, Frank captó la mirada de Tra. La chispa de la que se había enamorado ardía brillante, una vez más templada, ahora con una sabiduría recién descubierta. Lo que viniera después lo enfrentarían juntos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de debates, demostraciones y cautelosos experimentos en expresión emocional. Frank se encontró en el centro de todo un puente entre dos mundos, pero sus momentos favoritos eran los tranquilos con Traya, mientras su supresión emocional, autoimpuesta, se levantaba por completo. Ella abordaba cada nuevo sentimiento con la misma curiosidad científica que lo había atraído primero a ella. Es fascinante. Reflexionó una noche mientras veían surgir las lunas gemelas de Arua. La interacción entre las respuestas.
fisiológicas y los procesos cognitivos. Cada emoción es como una nueva dimensión de la existencia. Frank se rió entre dientes. Solo tú podrías hacer que enamorarse. Pareciera un proyecto de investigación. Los ojos luminosos detrás se encontraron con los suyos. Una sonrisa jugando con sus labios. ¿Es eso lo que es? Esto es amor. Bueno, Frank, dijo con el corazón acelerado, no soy científico, pero sí diría que es una hipótesis bastante precisa. Su risa libre y desenfrenada era el sonido más hermoso que jamás había escuchado, pero su ideal no podía durar para siempre como la sociedad Aruan. Cautelosamente aceptó el cambio. La cuestión del estatus de Frank se cernía sobre él. El día del juicio final llegó antes de lo que ninguno de los dos quería. Estaban de pie en la cámara del consejo tomados de la mano mientras el alto consejero daba el veredicto. Después de mucha deliberación, entonó el consejo. Ha decidido seguir un camino de reintegración gradual de la expresión emocional. En nuestra sociedad reconocemos los beneficios potenciales. Mientras permanecemos cautelosos de las trampas, se dirigió a Frank. Sus ideas han sido invaluables. Terrícola. Pero su presencia aquí es un factor complicado. El consejo cree que es mejor para usted regresar a la Tierra mientras navegamos por esta transición. El corazón de Frank se hundió, aunque había esperado tanto, sintió que la mano detrás se apretaba en la suya. Sin embargo, el alto consejero continuó. También reconocemos la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación. Por lo tanto, proponemos establecer una misión diplomática permanente en la Tierra, y no podemos pensar en un mejor embajador que uno que ya ha tendido un puente entre nuestras dos culturas. Su mirada se desplazó a Tria. Investigador Tria, si está dispuesto, le pediríamos que sirva como AR, el primer embajador de Coria en la Tierra, para continuar su investigación en una capacidad oficial. La cabeza de Frank dio vueltas. Se volvió hacia Traya, cuyos ojos estaban muy abiertos por la sorpresa y la emoción apenas contenida. ¿Qué crees?, preguntó suavemente. La sonrisa de Tra era radiante. Creo que todavía hay mucho que aprender para los dos. El puerto espacial estaba lleno de actividad mientras se hacían los preparativos finales para la partida de Frank. Pero esta vez no se iba solo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Traya mientras estaban frente a la rampa de abordaje. Es un gran cambio. Arqueó una ceja. La diversión bailaba en sus ojos. ¿Estás tratando de disuadirme? Frank, después de todo el esfuerzo que pusiste en despertar mis emociones, se rió acercándola. Nunca. Solo quiero que estés segura. Estoy segura, dijo suavemente de esto. Si no hay nada más, el universo es vasto y está lleno de maravillas. Quiero explorarlo contigo. Mientras abordaban la nave de la mano, Frank se maravilló de los giros del destino que los había traído a este momento. Una simple misión diplomática se había convertido en mucho más. Despertar de una civilización, la creación de un vínculo inquebrantable. Cualquier desafío que se les presentara, los enfrentarían juntos. Dos mundos que alguna vez estuvieron separados por un abismo de malentendidos, ahora unidos por la fuerza más poderosa del universo. Amor. 5 años después, la risa de los niños resonó en el jardín de Muto. La embajada aruana en la Tierra. Frank hizo una pausa en su trabajo. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras observaba a su hija Lyra persiguiendo a su hermano menor Zephyr alrededor de un colorido arbusto floreciente.